Sí, yo digo que me gustó más esto, porque Mm. primero, bueno, escuché algunos podcasts, leí algunas cosas que me interesaban un poquito más, fui leyendo lo que vos habías escrito. Entonces es como que el hecho de ir, venir, Sí. eh, escribirlo y después de haberlo escrito, fui siguiendo tu consigna, ¿no? Entonces es como que fue doble trabajo en algunas Mm, cosas claro. y mi Bien. cerebro, que está con el disco rígido un poco más lento, es como que, bueno, fueron quedando más las cosas Mm. y realmente me gustó más. Me gustó porque me quedaron más, Ah, bueno. lo pude saborear. Te muteaste, Ana, solita. No sé si te muteaste porque sí o porque... Ana. Eso Ah, quería decir, claro. Perfecto. este, mm, como para por ahí no hablar de cada uno, si querés No, que eso como uno... ustedes quieran. Lo que le haya gustado, quedado más, le haya llegado al corazón, libremente. Eh, ¿Me escuchan? Sí, 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 Meche. Porque no me veo mi micrófono y no sé si estoy muteado o no. Cualquier cosa te avisamos, Yo, no hay drama. dale. No, en el de Ezequiel, como que es bastante fuerte, ¿no? En el tema de las responsabilidades, lo que le pasa a Israel, Ujú. cómo divide las responsabilidades entre que no todo es de los de afuera, sino como ellos también son responsables de lo que les pasa por no haber sido fieles, ¿no? Habla de la prostitución. Y en cambio en el Deutero Isaías, que me costó un montón encontrarlo porque no sabía dónde buscarlo, hasta que empecé a hojear, es como una luz de esperanza, ¿no? Mucho Mm, más esperanzador, decir, bueno, ya su deuda está pagada, ya tengan confianza en el Señor, apóyense en el Señor, pero como que Él no abandona. Sé que era como después de tanta piedra y tanto mm, castigo y tanta responsabilidad que les mete Ezequiel, en el de los deuteros Isaías es como que hay una, un alivio, ¿no? Como que mm. ellos pueden recuperar la esperanza. Eso me gustó y cómo presagia el futuro salvífico de Jerusalén, ¿no? Yo creo que está como enfocando en que de ahí saldrá el Salvador, ¿no? De ahí saldrá lo que nos va a liberar finalmente. Ujú. Eh, no me acuerdo qué más puse. Yo traté de escribir algunas cosas, pero bueno, eso fue un poquito lo que... Eso del Salvador, vos decís lo del siervo sufriente, lo de la imagen esa, o otra que nombra por ahí. Eh, Te pregunto por si lo tenía, los pero cánticos, no. sí, 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 los cánticos Ah, al al siervo siervo. sufriente. Sí, Mm. sí, eso es lo que, no sé si será esa interpretación Sí, o sí. cómo es, pero bueno, Sí, sí, es ¿no? eso, es justamente ese personaje que salva a Israel, ¿no? Pues, dando su propia vida. En Claro, eso, obviamente, nosotros ya directamente lo encaramos a Jesús. Ya es como claro, decir una profecía. Es la sí. interpretación que hicieron los primeros cristianos al leer eso y al haber conocido y visto, escuchado a Jesús y haber interpretado lo que pasó con su vida. Ah, Eh, claro. pero si lo pensamos del judaísmo de esa época, algunos dicen que, bueno, ese siervo sufriente como que Isaías, ese discípulo de Isaías, porque sabemos ya que el segundo Isaías no es propiamente él, como que se inspiró en Jeremías, pero hablan del siervo sufriente como todo el pueblo de Israel. Como de todo el pueblo Ah, es el que sufre, representándolo así como ese siervo que está ahí, que tiene que sufrir,
para la liberación de todos. Pero bueno, después, por eso digo, para separar la interpretación cristiana de la que hacían los judíos de eso, ¿no? En su momento, claro, está Ujú. Y es bien. la raíz, lo que vos estás diciendo, Juan, es la raíz de lo que hoy el judío no ve en Claro. Jesucristo lo que nosotros vemos al Mesías, sino Mm, que ellos consideran a su pueblo, digo, los que todavía siguen siendo judíos, ¿no es cierto? Consideran Sí, a su sí. pueblo como un Mesías. Por eso que creo que debe ser fundamentado en este siervo sufriente que es Jacob, que Jacob, el cambio de nombre es Israel, por lo tanto Israel es el siervo sufriente. mm. Sí, Mirá vos. incluso en base a eso, Ana, querías decir algo. No, yo era para terminar, cuando termine Mercedes, porque, o sea, como que dije la introducción nomás Ah, y no, está quería bien. completar un poco. Sí, está bien, Pero Ana. cuando No, yo ya terminé, además me viene bárbaro estas explicaciones Ah, de acá, de Héctor y Juanjo, porque son realmente agujeros importantes. O sea, sí, son eh, aclaraciones importantes, ¿no? Ver cómo lo vemos nosotros ahora con el diario del lunes, por decirlo de claro. alguna manera, Ujú. a cómo lo vean ellos en su momento. Claro, déjame, Ana, que agrego una cosita más y te doy la palabra. Sí, incluso esto que decían que decía papá del judío, de los judíos, cómo lo interpretan. He visto videos que hasta cristianos van y le dicen, le agarran judíos por la calle y le dicen, te voy a decir esta cita bíblica. Y le leen Isaías, y justamente lo del siervo sufriente. Y el judío dice, pero eso están hablando de Jesús. Eso de dónde es. Y le dice, no, pero esto es Isaías. Y parece como que el judío no conoce ese Isaías. Ojo, capaz que sí lo conoce. No los vamos a tratar de burros. O de que no, justo ese Isaías no lo quieren leer. Claro. O capaz lo recorten. O capaz esto, ¿no? Tienen esa interpretación y bueno, justo se encuentra con un cristiano que le da otra interpretación. Son cuestión de interpretaciones. Pero bueno, eso para que se entienda lo del siervo sufriente y porque a veces sí decimos, está profetizando Jesús. No nos adelantemos tanto, porque también, si no podríamos justificar, la Biblia predijo el coronavirus. No hacían futurología. El cristianismo después, o sea, en sus primeros tiempos, los apóstoles y discípulos que quedaron, cuando volvían a leer, seguían leyendo los textos sagrados, decían, pero esto le pasó a Jesús también. Entonces ahí empezaron a partir de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, a reinterpretar todos esos textos con esas nuevas lentes, ese nuevo filtro. Y ahí nació, bueno, todo lo que ya en la liturgia nuestra también usamos, más que nada en Semana Santa, por ejemplo. Eso. Ana, todo tuyo. ¿Qué querías No, a destacar? mí me impactó mucho el profeta Daniel, ¿no? Porque Ujú, realmente qué entereza, qué firmeza, cuánta fe tuvo para soportar tantas cosas, porque al final fue toda su vida de resistencia, ¿no? Es como que mm, nunca sí, sí, siempre tuvo obstáculos, ya sea en los alimentos, en la cultura, las presiones, como que él se fue adaptando sí, a aprender a todo junto con los amigos, pero como la fe tan arraigada en Dios es como que no lo contaminó mm. y realmente realmente me sorprendió su vida, ¿no? Realmente, cómo pudo resistir y no contaminarse y seguir hasta el final. Bien. No entendí mucho qué es lo que quisieron decir con eso de, bueno, cuando lo tiraron al foso de los leones, Mm, o sea, por ahí, qué quieren decir, qué significa eso, ¿no? Pero claro. realmente, estuvo, me gustó mucho, me gustó por lo distinto Ujú. que me resultó a mí, por lo
Bien, agrego a eso, ya que nombraste a Daniel. A ver, agrego, pero no es que listo, ya de Daniel lo hablamos más, pero por ahí al resto le termina de cerrar el círculo. Esto que decías de Daniel, y también esos tres amigos que entran que los mandan al horno y se salvan de las llamas y todo eso, eh, obviamente habla desde el martirio y todo. Ahora lo van a entender mejor a Daniel cuando les diga que la obra de Daniel no habla propiamente, o no se escribe propiamente desde el exilio, porque dice que tiene varios errores con lo histórico real de Israel en ese tiempo, porque no coinciden nombres de ciertas personas. El libro de Daniel, además de que está escrito ahí tenemos hebreo y arameo, cambia en una parte, em, se escribió más o menos en la época de los macabeos. Entonces ahí podemos entender a Daniel recordando de los macabeos con la persecución de Antíoco, de los griegos que les obligaban a hacer sacrificios no en el templo, que le profanaban el templo, que le obligaban a comer comida prohibida y todo eso. Ahí entendemos a Daniel también, porque se escribe en una época en la que estábamos con los macabeos. O sea, yo trato de recordar un poquito, ¿no? De esto de los macabeos. Em, Eso de no dejarse llevar por las imposiciones que marcan en este caso, bueno, era el imperio helénico, en esta historia de Daniel estamos hablando con el babilónico. Ahí se logra entender un poquito mejor. Si me permitís, Ana, cuando vos preguntabas lo de Daniel y en el foso, sí, con el león, que a él no le pasó nada, y resulta que mi interpretación, vuelvo a decir, ¿no? Vos fijate que es una falsa denuncia. Cuando el rey Darío dice, ah, bueno, pará, pero ese verdadero Dios que existe, que es único, ¿sí? Salvó a este. Bueno, los que lo denunciaron van a parar ahí. Y dice el texto, ¿se acuerdan que ni bien estaban cayendo al foso, los leones ya se abalanzaban sobre ellos, mientras que a Daniel no le pasó nada, ¿no? De alguna manera creo que era una interpretación de búsqueda de justicia a lo que hoy se consideran falsas denuncias, ¿no? Esa es mi lectura muy Claro, actualizada, muy porque bien. obviamente viste que está con esto de la justicia, pero sí, obviamente, sobre denuncias que, ah, pero fíjate que aquel no te obedece. Y resulta que hasta el mismo rey se da cuenta que, claro, ¿cómo va a obedecer si hay un ser superior que era este Dios, ¿no? Yo no sé si me permiten un cachito, porque yo en un rato tengo que ir a buscar a mi hija. Me adelanto un poquito en este compartir de los. Después te acordate que está ahí en el archivo. Después seguirá mi señora con toda su sapiencia. Pero digo, a mí me gusta mucho el tema este de Daniel, porque una de las características es que denuncia decía, la arrogancia de los imperios. Entonces, digo, ¿cuántos imperios, perdón, me fui de pantalla, acá estoy, cuántos imperios han caído, ¿sí? Que fueron arrogantes, que parecía que venía el mundo por delante? Si miramos para atrás, el comunismo, el nazismo, el imperio romano, vamos más atrás, los imperios babilónicos, asirios, qué sé yo, con su soberbia. Es más, fíjense que en esa ironía que se puso, no se sabe por qué, o yo por lo menos no sé, los textos que he leído de la caída de Nabucodonosor, que es lo que nos da a nosotros la interpretación del ángel caído, que Dios echó a un ángel que no le hizo caso. No, es la prepotencia de Nabucodonosor que se decía a sí mismo Luciferos, ¿no? El portador de luz. El que está en la mañana, el que es más importante que el sol, que bueno, y ese lucero de la mañana cae precipitadamente al foso de los gusanos, ¿no? Entonces, ahí vemos, ahí me hizo recordar en ese momento cuántos imperios todavía, incluso en la actualidad, quieren erigirse sobre las espaldas de los pobres, los necesitados, y que terminan dando las fauces por el piso. Pero a veces, incluso en el mismo cristianismo, avalamos esos imperios, esos falsos imperios, ¿no? Que en nombre de resulta que terminan siendo
los que terminan avasallando y aplastando a la humanidad, ¿no? Ese fue el que más me pegó a mí como en esta lectura. Obviamente cada uno es indespreciable lo que hace, ¿no? En la sembrada de esperanza del Deutero Isaías, creo que era, ¿no? Sí, Sí, no, sí, el sí, sí. segundo, sí, la esperanza, eso que no tenemos que perder nunca, ¿no? Pero sobre todo me gustó esto porque estuvimos rodeados y estábamos rodeados a veces, sí, de estas circunstancias con falsas promesas, falsos dioses, y resulta que después terminan siendo los que nos han engañado, ¿no? Entonces digo, wow, qué dolor que existe en muchos corazones y que a veces yo me pregunto, siendo cristianos, teniendo esta lectura, ¿realmente podemos ser como Daniel, como decía recién Ana, sostener la fe y decir, nos están engañando, Señor, Espíritu, ilumíname para darme cuenta y no caer en ese engaño? Gracias. Perfecto. Bueno, yo quería, en general, toda la parte de los profetas es de lo que más me gusta porque es como que me resulta más fácil actualizarlo, ¿no? No sé si estamos en una época de crisis globalizada con mucha necesidad de esperanza y de denuncia profética. Entonces, en general, casi todos los profetas me encantan. Y el que descubrí, no lo conocía, Abdías, el profeta de la justicia fraterna, que es el que denuncia al pueblo vecino, ¿no? Mm. Ese a Edom, que es el vecino que era bueno, pero que de golpe se pone indiferente, deja que los babilonios los secuestren o los lleven al exilio y ellos sacan provecho de esa injusticia, ¿no? Entonces, primero que Abdías nunca lo había leído, es muy chiquitito y el tema también del tema de la denuncia, de la indiferencia del pueblo amigo, ¿no? La traición del pueblo amigo. Así que bueno, me gustó como descubrimiento, ¿no? Sí, sí. Sí, había ser cortito, está perdido ahí, ¿viste? Nunca ni por casualidad lo agarra. Lo tenés que buscar. Pero es un francotirador, Vos porque sabés que en 21 a mí también versículos, ¡pum! Pegó un tiro, o tuitero, como quieran decirle, pero 21 versículos y no necesitaba más el guacho. a mí también me gustó Abdías y me vino a a la mente ayer y el otro día festejando, ¿no? Porque denuncia también la violencia, el orgullo. Y digo, no sabemos festejar los argentinos, siempre tiene que haber algo que empañe el festejo, alguna muerte, algún destrozo, siempre tiene que haber violencia. Por eso yo lo traía a Díaz al día de hoy, ¿no? En eso, yo también estoy mal de la garganta, el mal de los docentes. Este, lo traje a esto, ¿no? Me vino a la mente, digo, ayer, acá en Junín, empezó el festejo hermoso y ya después se empezó a empañar porque, qué sé yo, borrachos, empiezan a golpear, a hacer maldad y no sabemos festejar algo que es nuestro. Que tampoco, claro, no es algo contradictorio como decir, bueno, un River Boca se enfrentaron entre ellos, estamos todos festejando por lo mismo y bueno. Eso es tal cual. Bien. Bueno, yo un poco lo que había preparado Ay, es... espérame, espérame, Ah, espérame. dale, Sondra, perdón, perdón, No, perdón. porque, Sí, sí. mira, yo empecé a leer de la Biblia Ezequiel y se Ujú. me presentaron una duda Dale, y voy a aprovechar a sacármela con ustedes porque la cómo verdad no. que no sé. Se me planteó, habla de un Ezequiel de una familia sacerdotal, Sí. entonces se me presentó eh, esta duda que se la compartía a Ana. ¿Los sacerdotes tenían familia en otros tiempos? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo es eso? Porque se me presentó esta duda.
no lo sé. Sí, por ahí tenemos muy marcado el sacerdocio católico cristiano, que es Ah, celibato. Que incluso esto es, ah, ah, no ah. sé, claro. A ver, incluso si pensamos en la Edad Media, eh, habían sacerdotes y papas que tenían mujeres e hijos. Bueno, Bien, eh, no es el mejor ejemplo de persona. Podían tener, podían tener relaciones, pero no en el donde vivía el Papa, sino en otro lado. Claro, Entonces ahí claro. estaban perdonados. Claro, además también, bueno, no es el mejor ejemplo de persona o de papado, pero por ejemplo, César no, Alejandro VI, que es Rodrigo Borgia, bueno, ya decir Borgia es un asco, eh, bueno, ujú, tenía los hijos, e igual también en aquella época no es que, bueno, hacían carrera sacerdotal para llegar a ser cardenal y eso. El hijo no era nada, no era sacerdote y lo habían nombrado cardenal en no sé dónde, u obispo de no sé qué región. ¿Qué quiero decir con esto? Lo del tema del celibato y todo eso, creo que comenzó a partir, bien riguroso, comenzó a partir del Concilio de Trento, después de Lutero. Ahí ujú. ya no era opcional, era obligatorio. Eh, pero sí, habían sacerdotes que tenían familia o podían tener hijos y eso, Bien, pero sí, justamente en el judaísmo, sí, por supuesto, tenían condiciones, porque el sacerdote, por ejemplo, tenía que casarse con una virgen, no podía ser una viuda, no podía ser una divorciada o eso. O sea, eso lo podía hacer cualquier otro, pero un sacerdote tenía que cuidar con quién se juntaba. Pero sí, después, o sea, la familia sacerdotal se heredaba, era un oficio que se heredaba. Entonces, si yo sacerdote, sumo sacerdote o sacerdote de Israel tenía hijos, él iba a ser, me iba a suceder a mí como sacerdote. Más que ajá, nada porque era en la tribu de Leví. Tampoco es que no sé, si yo era una persona de la tribu de Benjamín, no puedo aspirar o ir al seminario judío o formarme para ser sacerdote. O sea, había una tribu atribuida al sacerdote, al sacerdocio. No, no, no bien, era cualquiera. bien, Eh, Eso, pero sí, sí, ellos podían tener familia. Eh, bien. Incluso, Sí, porque A sí, partir de Moisés fue eso. claro, cuando La ya tribu de establecieron el Leví, que sacerdocio él era de la tribu judío. de, de la tribu sacerdotal Leví, el hermano Aarón fue el primer sumo Claro. sacerdote, digamos. Ujú, bueno, ahí empecé a leer y ya empecé con duda. ¿Pertenecía a ujú. una familia Está sacerdotal? muy Bueno, ahí bien. me quedé. Sí, sí, está En muy el bien. siglo XII se puso el celibato, se impuso el celibato. Claro, Siglo Siglo XII XII. de nuestra era. sí, claro, siglo XII de nuestra Claro, era. Sí, sí. claro. En el cristianismo. En el cristianismo, porque Y hay otros claro, católicos mm, orientales, por ejemplo, claro. que se casan. Claro, en el cristianismo católico de rito El romano. apostólico romano es el único de las 24 iglesias católicas que hay que no se pueden casar. Claro, creo Bien. que hay también excepciones. Por ejemplo, el caso de Paraguay, no sé si se sacó o no, pero creo haber escuchado, tengo que investigarlo bien, pero creo haber escuchado que después de la guerra de la Triple Alianza, cuando estaban Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, diezmaron tanto a la población masculina que le habían dado permiso a los sacerdotes paraguayos para repoblar, para casarse y poder dar descendencia y más población al Paraguay. país. No sé si eso es verdad, si es una leyenda, yo lo escuché, después tendría que investigar. O si es que, bueno, sigue o ya se cortó. Y Eh, después hay otras iglesias, yo no me acuerdo cómo eran los de los capuchones que fuimos en Buenos Coptos. Aires. No, No, sí, que
Los ortodoxos. sacerdotes se casan, pero si quieren llegar a ser obispos, no pueden casarse. Claro. Ah, La sí, de eso Almagro, ¿cómo eran es? los, creo que los armenios, Los armenios, los sí, armenios. los católicos cristianos ortodoxos armenios. Así que nosotros somos romanos, de rito romano. Después los orientales hay de Jerusalén, de Armenia, de Siria, de Turquía. Rusia. El ortodoxo es como que tiene muchas más ramas, el griego, bizantino y todo eso. Entonces, obviamente ellos han establecido sus propias reglas y cada uno tiene su patriarca y todo eso. Eh, Hay casos así en los que el sacerdote se puede casar, incluso creo que se tiene que casar antes de ser sacerdote, En si la quiere ser rusa, se sacerdote, tenía que casar antes de ser ruso. y claro, pero si quiere ser obispo, llegar a cargos superiores, no puede casarse, no tiene esa opción. Esa en la de Armenia. Claro, cada uno con sus reglitas, Ujú. obviamente. Nosotros los romanos, así. Bueno, y lo otro que les comparto que me hizo ruido porque me gusta toda la comparación de cuando Jesús nos habla de las ovejas y todo eso en Ezequiel, Ujú, que denuncia a los sacerdotes y a los gobernantes por abandonar a sus ovejas, o sea, a su pueblo, a su gente. ujú, Y la esperanza, después revertir esto, la esperanza de que buscará las ovejas, a las ovejas descarriadas, las sanará y las cuidará, las sanará de sus heridas. ujú, Y lo que me pasó con la mirada personal, me salía de todos, cuando quería ver si podía hacer algo personal, sin copiarme de nada, me salía una oración, me salía manera de oración, ¿no? Eh, y no sé si estaba bien, pero me salía así, de todo me salió como una frasecita de oración, ¿no? No perder la esperanza. Este, somos indiferentes ante aquellas situaciones en las que nos es necesario actuar en abdías. ujú. No sé qué me pasó, pero me salió así. El espíritu. Y también, sí, y también la propuesta, como decían, bueno, casi todos, como que me resultó más fácil. Bien, perfecto. Excelente. Bien, este era de prueba. Esta actividad era de prueba, pero buenísimo que Lo pude hacer. resulte. Siempre sé que, bueno, que yo creo que dejo estar pensando, por ahí me quedan dudas. Se cortó. Sí, acá estoy, perdón, tenía medio Ah, mala señal. Ahí me cambié a otro Wi-Fi. Como decía Sandra antes, llegué a escuchar lo de la oración y después hasta ahí Que llegué. que también como decía, ¿no? Al inicio, que esta Sí. propuesta estuvo más interesante, me resultó más fácil hacerla, pero personalmente creo que como tarea me dejé eh, continuar leyendo, Sí, eso era retomar, libre. claro, Profundizar un poco más. Claro. profundizar. Es. Exacto, sí, 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 sí. sí, por supuesto. A ver, yo le había dado eran libros largos y yo les di las citas, los capítulos clave, esenciales, para que puedan hacer las actividades. Después está en su libertad querer leer todo, ¿no? Pero bueno, también si les iba a dar más de un libro, eh, para no hacer, leemos Ezequiel porque es largo y después otro mes más para llegar hasta otro. Por eso, busqué de darles los capítulos esenciales y bueno, de poder hacer el trabajo. Después está en su libertad, seguir leyendo, comerse la Biblia, lo que quieran. Eh, Yo leí justo, justo, justo. justo lo que había que leer. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, Creo que es sí. creo, por ahí siento, no es que personalmente no tenga suficiente tiempo, sino que hay veces que hay que sentarse
con la cabeza un poquito distendida, Ujú. porque no estamos leyendo el Paturucito, No, no no. estamos leyendo. Entonces, para entender, tenemos que leer concentrados y por ahí con la ayuda de otro material que por ahí uno no lo tiene. Ujú. Y a mí me parece que esto es una llamita, ¿no? Claro. Que se inicia ahí eh, suavecita, tenue, y nosotros por ahí la vamos, se infla y se desinfla. Claro. Sí, por ahí yo, por eso les hincho tanto con esto de las introducciones. Porque la introducción eso te ayuda, porque te da el contexto histórico del autor, del libro, cuándo se redactó, de lo que va a hablar y también la teología del que escribe o del libro. Entonces, eso también ayuda como, bueno, a introducirse propiamente dicho en lo que vas a leer. Aunque después sí, el lenguaje de los profetas a veces son muy metafóricos, muy simbólicos, y justamente esto es lo que había comenzado Ana con el tema de Daniel. Por eso es como que la literatura profética lleva siempre hacia la literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque los profetas siempre hablan de la esperanza de esa, o en la denuncia, de esa escatología, esos últimos tiempos, y siempre lo hacen con simbolismo. Y eso ya te lleva a lo apocalíptico de por sí. Por eso Daniel, Zacarías, que no lo leímos todavía, tienen ya dentro de su propio libro una parte, un fragmento de literatura apocalíptica, que se va esto en visiones, sueños que tienen ellos y hasta incluso Zacarías necesita traductor, pobre. Porque es uno de los profetas que no entiende lo que está pasando y tiene un ángel que le interpreta. Eh, ¿Sí? Mira. Sí, pero bueno, un poco lo que voy a hacer ahora es, le armé un repaso así pequeño, minúsculo de estos profetas que leímos, que son durante el exilio, y vamos, les voy a presentar solamente tres de los seis que van a ver del post-exilio. Un poco también los voy a poner en contexto de ese momento. Igualmente no se preocupen, los tres que van a leer eh, tienen tres capítulos, cuatro y tres capítulos, o sea, no, no es mucho. No, no prometo otros días porque no lo hay, pero, eh, pero son cortitos. Igualmente no vamos a seguir haciendo esto de trabajos, no, no lectura completa. Pero como son cortitos, lo pueden hacer. Bien. em, Yo les había dicho la otra vez que había marcado tanto el exilio, fue tan traumático el exilio para los judíos eh, que hasta incluso la salida de Egipto, no sé si la escriben parecido a partir de este exilio o de esta experiencia de exilio, pero viven el exilio como un nuevo éxodo cuando regresan. O sea, fue demasiado traumático. Tan traumático que, por ejemplo, Ezequiel, yo no lo agregué acá en las diapositivas que les voy a mostrar, pero Ezequiel tiene en un momento, a él se lo llevan en la primera oleada a Babilonia, bueno, al imperio. Después, no me acuerdo ahora de la ciudad a la que se lo llevan. Digo primera oleada porque hubieron dos oleadas cuando conquistaron Judá y Jerusalén. Y en la segunda oleada es donde destruyen las murallas de Jerusalén, destruyen el templo, y justamente en ese momento es cuando Dios le da el mensaje a Ezequiel de decir, anunciarle a los judíos que están ahí con vos, que no se pongan muy contentos, que no van a volver muy pronto.
No solamente eso, sino que le vas a contar que van a destruir el templo que piensan que está todavía en Jerusalén. Y somatiza, vamos a decirlo así en términos actuales, somatiza quedándose mudo. Y del miedo, de la tristeza que le agarró por saber que iban a destruir el templo, justamente el sacerdote, en esa mudez, en ese mute que le agarra, se pone a construir, los reúne a todos los judíos y se pone así a jugar en la tierra, a armar como algo en la tierra y a tratar de explicar a través de esa mímica, de ese juego, que Jerusalén iba a ser destruida y que el templo caput. Bueno, después también al pobre Ezequiel tiene que estar acostado como no sé cuántos días de un lado y después se tiene que acostar del otro para representar no sé qué cosa, se le muere la mujer, que como él la llama, la luz de mis ojos. Bueno, el mayor trauma lo vivió Ezequiel, pobre. Eso es un poco para contarles sobre él, igualmente ya se lo habías anticipado. Y ahora vamos a seguir viendo, por ejemplo, esto al Deutero Isaías, eh, que obviamente va a estar dentro del libro de Isaías. Ahí me acuerdo que Meche había dicho que no lo encontraba, justamente por eso, había que buscarlo en Isaías. Eh, que él habla de esto, de un consolador, es más esperanzador, Isaías, como lo han leído ya. Consuela y habla de un retorno y habla de este siervo sufriente, ¿no? Bueno, consuela al cautivo para que no se olviden de que Dios no se olvida de ellos aunque estén en Babilonia, que va a haber un nuevo éxodo, un nuevo regreso a casa, que incluso hasta, como ven, va a ser más gloriosa todavía que la salida de Egipto. Y este siervo sufriente que aparece esa figura misteriosa que, bueno, hablamos hace poco. Que por eso digo esto de profecía directa de Jesús a partir del cristianismo. Una reinterpretación a partir del cristianismo. Em, que incluso acá en el Deutero Isaías, no sé si se lo nombra Ciro el Grande, que es Sí, ese rey persa, ¿sí? Se lo nombra, bien. sí, Que es ese rey persa, justamente un pagano, el salvador de Israel es un pagano. Bueno, Ciro el persa es el que conquista Babilonia y bueno, es como un poco más permisivo que los babilonios. Los babilonios tenían esta costumbre de conquistar y llevarse a toda la población capaz de pensar, de producir, las clases altas y medias, y dejaba el pueblo pobre en las tierras. Eh, en cambio, eh, Persia lo que hacía era, bueno, quédate en tu pueblo, pero yo te pongo un gobernante. Pero les permitía rendir culto a sus dioses, era mucho más permisivo. Igualmente, no dejaban de estar bajo un poder, un imperio superior. Bien, y acá rescaté una frase, y sin embargo, él cargaba y soportaba nuestros dolores, nosotros los consideramos un castigado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y quebrantado por nuestros crímenes. Obviamente hablando del siervo sufriente, y nosotros lo leemos el Viernes Santo. Incluso la pasión de Mel Gibson comienza con esta cita bíblica, propiamente dicho. Bien, ahí el Deutero Isaías. ¿Preguntas hasta acá o algo que agregar que se hayan acordado de lo que trabajaron? Eso pueden hacerlo, ¿sí? Me interrumpen, no hay ningún problema. No, que o sea, inclusive a Ciro es como que los propios de su pueblo, digamos, como que lo agreden porque dice que te estás adorando ahora al Dios de los judíos, ¿no? Claro, claro. Que se enfrentan un poco con él, lo quieren castigar.
que decías, Mechi, que habías comenzado a No, no, decir. para que me vuelva a quedar claro, entonces la interpretación en aquella época del siervo sufriente sería el pueblo de Claro, Israel. claro. Bien, bien. El O sea siervo que eso que se lee, esa cita que leíste al principio, que será traspasado y que cargó con Ujú, lo nuestro, se refería a ese pueblo, en ese claro, momento. Bien. exactamente. Ese, recordemos esto, obviamente ellos no sabían y proyectaban un Jesús, obviamente un Mesías sí, pero ahí ese Mesías era el pueblo, no era un Ah, rey. bien. O sea, ya habían dejado de ver la figura del Mesías en un rey. ¿Por qué? Porque todos los reyes que tuvieron, salvo muy poquitos, contados con tres dedos o cuatro, habían sido una mierda, si me dejan decirlo. Esa descendencia que te iba a tener eh, David, que le habían prometido, vas a tener un descendiente, un rey definitivo de tu descendencia, de tu estirpe. Todos los que vinieron después, a partir de Salomón, fueron una porquería, salvo unos poquitos, que estuvieron ahí nomás, pero no se los interpretaba como Mesías. Entonces, ya habiendo perdido el rey, eh, el pueblo empezó a interpretar otras cosas. Bien, entonces ese posible Mesías puede que venga por otro lado y hay profetas que lo van a nombrar. Por eso la figura de, y esto aparece en Ezequiel y aparece también en Daniel, el Hijo del Hombre, que después se le atribuye a Jesús. Que el Hijo del Hombre es esa figura mesiánica, esa figura importante que va a venir representando, representante de Dios, pero que no va a ser ni rey, ni sacerdote, ni sumo sacerdote. Por eso hijo de hombre, una persona, una persona que baja de Mm. las nubes, del cielo y todo eso. Eh, Pero viste que entonces, en Ezequiel sí, habla así, hijo de hombre, ujú, como que cuando le habla al profeta, cuando tiene digamos, cuando Dios le habla al profeta, es como que yo lo interpreté ahí, que le decía al profeta, hijo de hombre, lo que tenés que decir, ¿o no? claro, sí. Sí, sí, No porque re- eso también es, a ver, el Mesías es el que, no el que iba a salvar, sino el que iba a volver a conectar o el que iba a restaurar la alianza. Está bien, Y bien, el profeta tenía esa misión de denunciar y de que volver al pueblo a la alianza. Ahora, el Hijo de Hombre iba a ser ese personaje definitivo que iba a reparar todo. La bien. alianza le iba a reparar, iba a ser una nueva alianza más estable, más definitiva y última. Cuando los cristianos digo, los primeros cristianos, eh, a partir de la experiencia de Jesús, siguen yendo al templo, a las sinagogas y siguen escuchando esto, esto y aquello, siguen escuchando los profetas y todas las lecturas que venían escuchando, habiendo conocido, escuchado y vivido a Jesús con su vida, enseñanza, muerte y resurrección, ahí le dieron otro significado. Y es lo que después nosotros vamos a ver en los evangelios. Y los evangelistas, los redactores, se tomaron el retrabajo de agarrar todas estas imágenes proféticas para decir, bien, este hablaba de Jesús, este otro hablaba de Jesús. Por eso, por ejemplo, también se usa mucho, bueno, lo vemos más en Navidad y en Pascua. Esto de profecías que van a nombrar a ese rey que va a nacer en un pesebre humilde o a ese rey que va a entrar en un burro humilde, que no va a ser el prepotente davídico, sino que va a ser el Mesías tranquilo, el Hijo del Hombre, ese que va a volver a restaurar definitivamente la alianza. Bien, ahora, eso es lo que querían los judíos
y los cristianos dijeron, ah, bueno, esta personita es Jesús. Listo, Bien. se acabó. El Mesías ya vino. Eso. ¿Clarito? ¿Quedó claro? Re claro. Bien. Gracias. Seguimos entonces. No hay por qué. Bien. Ahora sí viene el francotirador. Eh, o tuitero. Porque vieron que el Twitter tiene que ser un mensaje cortito, limitado, pero este le pega con de todo. Eh, Bien, él habla de la justicia divina ante la traición. ¿Por qué? Justamente como decía Maru, y como han leído, el pueblo de Edom era vecino y a veces se llevaba bien, a veces se llevaba mal con Israel. Después cuando lleguemos a leer Génesis, ahí vamos a ver la historia de Esaú, que representa al pueblo de Edom, y a Jacob, que representa a Israel, en esta constante pelea de amor-odio de hermanos. Bueno, como dijeron, Edom, cuando viene ante Israel, a lo que quedaba, ¿no? Que era Judá, vienen los babilonios, Edom no hizo nada, se regodeó. Entonces Abdías ahí le gatilla, eh, diciéndole de todo. Y no le hizo falta más que 21 versículos. Ante su soberbia, ante esto, porque Dom tenía fortalezas y se creía invencible, bueno, también la ligó. Y ahí comienza un poquito esto de la teología de la retribución. El mal que haces se te devuelve, el bien que hagas se te devuelve también. Eh, Bien, y ahí rescato una frase: no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de su perdición. Bien, uno de los palazos que le tira Abdías a Edom, que igualmente la ligó junto con ellos. Bien, y ahora Daniel. Em, Obviamente esto ya lo vieron, solamente estoy haciendo una compresión de su mensaje, su libro. Bien, él habla esto de la fidelidad en tierra extraña y la soberanía de Dios, y de esto de mantenerse firme ante estos imperios del mundo. Eh, Habla de esta resistencia cultural y religiosa, como la imagen de él con los leones o la de sus amigos en el hornito. Eh, ¿Para qué? Para no contaminarse las costumbres paganas. Incluso hasta hace como una especie de dieta vegana, dieta keto, él con sus compañeros, de no comer ni beber nada que les dé el rey. Y dice que se pasan así varios días comiendo legumbres y agua, y dice que hasta incluso todo los de la corte que ellos compartían con, o sea, ellos me refiero a Daniel con sus amigos, estaban dentro de esa corte, todos los otros obviamente comían banquetes, pero veían que ellos que comían solamente legumbres y agua, estaban en mejor forma que los otros. Por eso digo dieta keto o vegetariana. Em, Bueno, obviamente esto de la soberanía de Dios sobre todos, sobre todos los reinos, todos los imperios, para que no se la crean. Y justamente lo que ataca es esto, la soberbia de esos poderes que creen que su poder lo tienen por ellos mismos y no porque Dios se lo dio. Entonces la soberbia es lo que hace que caigan. Eh, y esto es lo que decíamos, por ejemplo, ¿no? Lo del ángel caído. Bueno, nosotros le atribuimos, decimos el ángel caído, pero ese rey que por su soberbia obviamente termina como igual que todos nosotros, siendo alimento de gusano. Bien, y esto de la imagen del Hijo del Hombre, esa teología del triunfo final de Dios sobre las fuerzas
opresoras del mal, que es lo que acabamos de decir. Y la frase que, esto se los voy a compartir después, no hace falta que lo estén copiando y nada. Y esto, bueno, una frase que saqué de él es, miraba yo en la visión de la noche y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Los cristianos van a decir, este Jesús también, este también habla de Jesús. Y ahora sí, acá vimos los del exilio. Ahora vamos a ver cuando se termina el exilio, quiénes aparecen. Como les dije, les voy a presentar a tres que no vamos a leer. Se los voy a presentar yo, pero los vamos a pasar. Después, si ustedes quieren leerlos o les gustaría leerlos, lo pueden hacer. Los que sí van a leer para hacer el trabajito van a ser otros, que no los voy a presentar acá. Bien. Ahora hay que reconstruir todo. ¿Por qué? Porque en el retorno del exilio, obviamente se encuentran con las ciudades, la capital y el templo hechos cenizas. Una tierra donde solamente estaba la gente campesina que no sabía qué hacer, no más que el trabajo suyo que le correspondía. Entonces había que volver a reorganizar y reconstruir todo. Que esta reconstrucción ocurre entre el siglo VI y IV antes de Cristo. Lo que nosotros leímos con Esdras y Nehemías, que Esdras se ocupó más de la reconstrucción del templo y las normas religiosas y de volver a establecer la alianza, y Nehemías se ocupó más de la parte política y de reconstruir las murallas de la capital. Y acá se presentan ellos ante este problema. Obviamente no tienen rey propio como lo tenían antes, porque el rey se lo impone, o el gobernante se lo impone, el imperio persa. Ellos pasan a ser provincia del imperio persa. No hay un centro de fe. La capital y el templo están hechos cascotes. Y también esto de esa inseguridad donde Jerusalén está desprotegida. Si nos acordamos un poco del libro de Nehemías, esto de que había veces como que Nehemías se tenía que apurar a construir la muralla, porque había gente que decía, aprovechemos ahora a ocuparlos que la muralla está débil o que todavía no terminaron de cerrar la muralla. Bien, obviamente estamos hablando de esto, ¿no? De esta inseguridad que tenía la capital eh, de de Israel. Entonces, la pregunta era, ¿cómo volver a empezar cuando todo está destruido? Entonces, los profetas van a trabajar en este contexto, en el de que, por un lado, bueno, volvimos, hay que reconstruir todo, hasta también cuando, bueno, reconstruimos todos, ¿cómo sigue la vida? Eh, y el que va a aparecer primero es este trito Isaías, o el tercer Isaías, si le decimos, que son esos capítulos de 56 al 66, que va a trabajar o que va a ejercer su profetismo ante una realidad muy cruda, que hay un quiebre entre la expectativa y la realidad, porque el regreso no fue tan fácil. Además, también había que hacer, o se imponía hacer, muchos ayunos y ritos extremos, que además también simbolizaban un poco esta religiosidad vacía, porque sí, se hacía el ayuno todo, pero después nada que ver con el amor al prójimo. Pero, esperanzando, este discípulo de Isaías habla de nuevos cielos y nueva tierra, una recreación cósmica. Bien, no solamente se va a reconstruir Jerusalén y el templo,
sino que toda la tierra se va a reconstruir. Y ya pensando esto en los últimos días. Otro profeta que nos lleva un poquito a un apocalipsis, ¿no? A una literatura apocalíptica. ¿Quién va a retomar esto en los nuevos cielos y la nueva tierra? En la carta de Juan. En las cartas de Juan aparece esto de un cielo nuevo y una tierra nueva. Bien, y acá les rescaté dos versículos de él, que también va un poco en su teología, para pensar y les voy a recordar con esto de Esdras y Nehemías. La primera que dice: a los extranjeros que se entreguen al Señor para servirlo, yo los llevaré a mi santo monte, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Acá un poco muestra la universalidad, la tendencia a lo universal que tenía Isaías, tanto el primero como el segundo como el tercero. El extranjero y el eunuco también, que eran los que, este nuevo Israel que estaba reconstruyendo su reino, su tierra, cuando volvieron, se hicieron muy nacionalistas. Tal es así que, por ejemplo, los que se habían casado en Babilonia o se habían casado después de volver con mujeres extranjeras tenían que divorciarse. Eso lo habíamos visto en Esdras. No podían casarse o no podían tener hijos, o si se habían casado o si tenían hijos con mujeres extranjeras, ellos están apartados, no son parte de este pueblo, se echan, se expulsan. Y recordemos que ahí es donde aparece la historia de Ruth, esta mujer moabita extranjera que muestra que ella puede también, una extranjera, mujer incluso, puede convertirse en parte del pueblo de Dios. Incluso Ruth va a ser la ponen en Mateo, no, ahí en el libro también, en Ruth, la ponen como la abuela de David, ese rey por excelencia, el creador de la dinastía davídica, tenía como abuela una moabita. Perdón, ¿no Entonces, era Rahab la abuela de David? Rahab Salomón, Salmón y Rahab. sí, a ver, déjenme ver, porque por ahí la estoy pifiando yo. Parece que aquella que ayudó a entrar a Jericó. Claro. Ah, sí, a Josué estuvo. Déjenme ver. Me voy a ir a la genealogía de Mateo, que lo estructura bien. Claro. Acá está. Rahab, la que dicen ahí del tema de Jericó, se casó con Salmón, que engendró a Booz. Booz era el que se había casado Ah, por ese lado es. con Claro, Ruth. Claro. bien. Ahora, eso lo hace Mateo. Eso lo estructura así Mateo. Si nosotros vamos al libro de Ruth, que ahí lo estoy yendo yo, pero si alguien me quiere acompañar, lo puede hacer. Al final, eh, sí, en los últimos versículos del libro de Ruth dice, estos son los descendientes de Pérez. Pará. Eh, Noemí tomó al niño. Ta, 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 ta. Le pusieron, claro, al hijo de Ruth y vos le pusieron el nombre de Obed. Obed fue el padre de Jesé, que Jesé fue el padre de David. Sí. Entonces, fíjense que incluso Mateo después lo sigue retomando, esto de la universalidad, de, eh, bien, David, ese rey importante, tenía como abuela a una moabita. Un poco le hicieron en rebeldía y en a modo de crítica ante esto que había impuesto Esdras, ¿no? Ese nacionalismo que se había impuesto.
Incluso Mateo lo retoma y dice, bien, y la bisabuela de David era Raab, otra extranjera. Pero bueno, eso es para darle más fuerza a el que viene después, que es Jesús. Eh, y otra cosa, y el otro texto es este: el ayuno que yo quiero es romper las cadenas de injusticia. Claro, hacían el ayuno literalmente de alimentos, pero esto de ayunar, de hacer mal al prójimo, no lo hacían, que era lo importante. Que obviamente el ayuno, incluso hoy el Ramadán que tienen los musulmanes, tanta fuerza que le dan ellos, que incluso es uno de sus pilares de fe, uno de sus 5 pilares del Islam. El tema del ayuno es ponerse en el lugar de aquel que no puede comer, ponerse en el lugar de aquel que no tiene un sustento, ni siquiera agua. Por eso el musulmán, por ejemplo, desde el amanecer hasta el anochecer, no consume ni agua, no consume ni comida, ni agua, ni tiene relaciones sexuales, ni puede fumar, ni nada de eso. Eso obviamente hay algunos que lo cumplen, otros que no lo cumplen, y obviamente tiene sus excepciones para los enfermos, los adultos mayores, los niños chiquitos, las embarazadas y las lactantes, y los que están en viaje. Pero después del resto, el ayuno es así. ¿Por qué traigo a colación lo de los musulmanes? Por eso mismo, porque el ayuno tendría que tener ese sentido, no el de, bueno, es una dieta, estoy a dieta. El ayuno no es dieta, es ponerse en el lugar de aquel que sí realmente no tiene un sustento. Eh, por eso también esto de, bueno, ayunar, pero hacer el mal. Es por lo menos lo que se dice, ¿no? En Cuaresma. O tratamos de vivir en la Cuaresma. Bien, este es el tercer Isaías. Seguimos con Zacarías, que este también tiene una parte apocalíptica, por eso a veces se habla de un primer y segundo Zacarías, que no es el papá de Juan el Bautista, es otro Zacarías, ¿sí? Cuando leemos Zacarías en el Nuevo Testamento, no es este. Primero, no nos da las fechas, y segundo, no, es totalmente otro. Eh, Bien, este también va a tener visiones y va a hablar de mucha esperanza. Y bueno, consuela obviamente a través de estos símbolos, ¿no? Este lenguaje apocalíptico donde van a haber muchas visiones. El pobre, creo que era este. No sé uno podría decir que se fumó, porque tiene 8 visiones en una noche. Pobre, le habrá quedado la cabeza como... y a este es el que necesita que un ángel esté interpretando lo que significa cada visión. Pero se le mezclan caballos, ángeles, rollos voladores. Hay también una cinta de medir, una mujer que se mete como en una especie de barril. O sea, si se quieren leerlo, léanlo. Pero como decía Sandra, hay que tener en cuenta que no están leyendo El Principito. Hay que sentarse y decir, bueno, guarda con lo que voy a leer. Recomiendo no mezclar Zacarías con una copita de vino o de la bebida alcohólica que ustedes quieran. Más les guste. Ojo, capaz que lo ayude a entender, no sé. Capaz que. Bien. Agregamos otra visión, ¿Eh? o le agregamos la novena visión. Claro, sí. Empiezan a tener visiones ustedes. Bien. Eh, el enfoque es este. Dios es el que controla la historia. Es lo mismo que ocurre en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Dios es el Señor de la historia. No importa lo que ocurra, no importa cuántos imperios puedan haber, Dios es el que lo maneja. Obviamente lo malo no. O sea, lo malo no es algo que Dios quiere, sino que los imperios son los que la persona, los humanos, somos los que buscamos y generamos ese mal. Y acá aparece otra promesa mesiánica.
este anuncio de un rey diferente, recordando un poco lo que les había dicho antes. Con todos los reyes que tuvieron, otro más de esos vamos a tener. No, no, de esos no debería venir. Entonces, no quiere decir que no los hayan tenido. Recuerden que incluso, a ver, el que conocemos nosotros, Herodes, era rey y era de una dinastía. Pero, pero bueno, no es que después no quisieron tener reyes. Además de que fueron medio títeres los reyes que tuvieron. Bien, acá dice entonces, no por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Este también habla mucho del espíritu, eso de ese consolador, ¿no? Ese consuelo que van a tener a partir, gracias a ese espíritu de Dios. Y además, la figura esta del rey que viene montado en un burrito, que obviamente donde lo tenemos, el Domingo de Ramos, y se lee esta profecía y obviamente los evangelistas lo retomaron. Eh, Ahí quería agregar un poquito de comedia, para que no se me duerma. Bien, Ah, después vamos a tener, y por último, y este es el profeta que cierra a todos los profetas y ya comienza ya la parte más intertestamentaria, le dicen, o ya da lugar al Nuevo Testamento, es este Malaquías, que ya habiendo avanzado en los años, ya habiendo construido el templo y todo, estaba viendo que la gente estaba muy apática. ¿Por qué? Porque la espiritualidad se había vuelto un hábito, una rutina, y no se la vivía como correspondía. Malaquías habla de esto, ¿no? El problema es que, bueno, el templo ya está, pero la fe no tiene que ser una costumbre. Así que cuando nosotros nos sintamos medios tibios en nuestra fe, vayamos a leer Malaquías. Los síntomas, ¿cuáles son? Esto de que sacerdotes que cumplen por cumplir y las ofrendas eran sobras, no de corazón, eran lo que eran migajeras las ofrendas. Y ese, como les digo, el último profeta del Antiguo Testamento que nos abre esa puerta hacia el futuro. ¿Por qué? Porque va a hablar de alguien eh, que va a venir a dar algo importante. Después podemos interpretar si habla de Jesús o habla de Juan el Bautista. Por eso Dios enviará un mensajero a preparar el camino. Listo. Ahí ya nosotros cristianos vamos a decir, ah, está hablando de mm, Juan el Bautista. bueno, sí. Exactamente. Y esto es un poco para los pechos fríos que quieren que Argentina pierda. Perdón, estoy en sintonía mundialista. No, esto es un poco para esos pechos fríos de hablando religiosamente. Eh, ¿Por qué? Porque Malaquías van a ver que arma una especie de debate en su libro. ¿Un debate entre quién? Entre el pueblo y Dios. Porque Dios le va a decir, yo los amé. Y el pueblo le va a decir, sí, ¿cuándo nos amaste? ¿En qué, o sea, ¿en qué nos amaste? Bueno, y ahí Dios le retruca. Entonces, en el libro de Malaquías hay como un debate, como les decía, entre Dios y el pueblo. Que Dios dice una cosa y el pueblo se lo retruca y, y Dios le dice, quiero retruco. eh, y bueno, y va ganando la partida.